soy un convencido que si logramos conocer a Dios según como Dios quiere ser conocido y no esperando conocerlo de acuerdo a lo que Él tiene para darnos, vamos a vivir los mejores años de plenitud que alguna vez la iglesia pudo vivir. Así que con este entendimiento me gustaría que quedemos bajo el gobierno de la palabra, bajo el gobierno de esto que estamos entendiendo, y desde ese lugar oír lo que sigue, no lo que comienza, sino lo que continúa. ¿Sí? Amada iglesia, muchas cosas por decir. Les voy a contar algo que me pasó hoy. Tenía el bosquejo armado, siempre tengo el bosquejo armado. Ahora todos van a decir, pero le cambió el bosquejo el Señor. No bajes la persiana, oí hasta el final. ¿Viste cuando tenés? Porque si agarrás los memes, el meme te dice, mirá hasta el final, o no, y vos mirás hasta el final. Si agarrás el videíto de internet, te dice, esperar hasta el final, y vos esperás hasta el final. Nadie va sacando conclusiones, entonces no saquemos conclusiones tan rápido. Y tenía el bosquejo armado para hoy, y en un momento me siento en la computadora y me puse a armar un bosquejo que entendía que era para hoy y tenía una certeza muy grande en mi espíritu. Era mucha pasión tenía por predicar eso que estaba escribiendo. Digo, wow, corro de lado y vamos con esto. Es un bosquejo, la verdad, impresionante. Me mandé un bosquejazo. ¿Cuándo lo voy a imprimir? Siento en mi corazón, es para el domingo. Bueno, volvamos al bosquejo anterior. ¿No podríamos haberlo conversado mañana? Era mi pregunta ante el Señor. Y no hubo respuesta. Simplemente es para el domingo. Así que, amada iglesia, quiero decirles algo. Y en ese algo quiero expresarles a alguien, que es el Señor. Dios no está tan interesado en que tengamos un gran conocimiento de las Escrituras, aunque hay que tenerlo. Dios no está tan interesado en que tengas el lenguaje correcto de la verdad presente del nuevo pacto, aunque hay que tenerlo. Dios no está tan interesado en que vivas en la cultura del reino, aunque hay que vivir en ella. Dios no está tan interesado en que vengas un domingo, un miércoles y que te congregues todos los días que haya reuniones, aunque hagamos reuniones la mayor cantidad de veces posible para poder tener un conocimiento mejor de Cristo. Pero quiero decirte en lo que sí Dios está interesado y es en que muramos a nuestra inflexibilidad, a nuestras estructuras mentales de pensamiento para vivir conforme a la palabra de Dios que es. ¿Sabés en qué nos transforma la palabra de Dios? En personas netamente flexibles, que Dios te pueda decir, quiero esto, y a los 5 minutos te diga, no quiero esto. De ese Dios es el que predicamos, es el Dios del que hablamos, y es el Dios que sé con toda certeza que deshace toda estrategia de las tinieblas. Si hay tinieblas en casa, si hay tinieblas en el corazón, si hay tinieblas que estén gobernando, Dios es especialista en deshacer tinieblas a través de su Hijo, porque Él dijo claramente que el Hijo se manifestó para deshacer las obras de las tinieblas. Ahora, Dios es especialista, Dios nunca pierde una batalla, pero yo soy un convencido de que la mayoría de las batallas se pierden porque nos hemos hecho demasiado estructurados para oír la palabra de Dios, para oír a Dios según lo que Dios nos envía a operar en un momento determinado. Cuando las personas se hacen flexibles, son personas destructoras de la realidad temporal y pasan a ser manifestantes de las realidades eternas. Y esas realidades eternas empiezan a vivir en las casas, empiezan a vivir en los corazones primeramente, empiezan a vivir en las casas,
se transforma en realidades en las familias, se transforma en realidades en los matrimonios, se transforma en las realidades en los trabajos, en los lugares de estudio, se transforma en una realidad que no se puede detener. Familia amada, el propósito de Dios no se puede detener. El propósito eterno es indetenible. Lo que estamos trabajando, lo que estamos tratando de ver es si lo vamos a detener nosotros en nuestros días o lo vamos a hacer progresar. De eso se trata, juntarnos, reunirnos en su nombre. Ver en esta reunión de científicos, porque un científico es alguien que se hace preguntas para hacer avanzar algo, ¿sí? El científico no pregunta, porque el que pregunta por preguntar, ese es un existencialista, ese es un filósofo. ¿Quién pregunta por preguntar? Un filósofo. Un científico pregunta para que haya una solución que produzca avance. Y ustedes y yo nos reunimos como científicos para encontrar soluciones eternas que produzcan avance del propósito eterno en nuestros días. No tenemos problemas familiares, no tenemos problemas económicos, no tenemos, vamos a decir, me estás cargando, no, tené paz, déjame terminar. No tenemos problemas vinculares, todos nuestros problemas se resumen en un solo lugar, problemas de avance o no del propósito eterno. Y para eso tenemos que ver cómo está, míralo al del lado y decirle, ¿cómo está tu flexibilizómetro? Porque de eso depende todo. De cómo está tu flexibilizómetro depende el avance o el detenerse del propósito eterno de Dios en tu casa y en tu familia. Y una de las cosas que nos juega en contra es que vivimos muy en lo que vemos, muy en la realidad de acá. Entonces, a la hora de oír, no oímos con la necesidad de que Dios se dé a conocer, sino que solemos oír con la necesidad de que Dios me solucione lo que me pasa. Tomamos la palabra para ver dónde la puedo aplicar para que mi vida funcione. Y eso en una segunda instancia está bien, pero en una primera instancia tengo que saber que Dios habla para que progrese Dios, no para que progrese yo. Pero como consecuencia de que Dios progresa, a través mío, yo progreso. Y todo progreso de Dios es a través de su iglesia. Entonces Dios nunca habla individual, Dios siempre habla corporativo. Lo que Dios te habla, si es para vos, tenemos un grave problema, porque Dios nunca habla para personas individuales y que las personas se lo queden. Dios cuando habla, habla para que lo que habló encaje en una estructura de gobierno y de verdad llamada iglesia. Porque para eso te hizo nacer de nuevo. Te hizo y me hizo nacer de nuevo para que seamos un instrumento de su verdad en la tierra, para que la iglesia avance. Y si avanza la iglesia, avanzas vos. Y si avanza la iglesia, avanza tu familia. Y si avanza la iglesia, ¿sabés lo que retrocede? La mentira. Y sabés que si retrocede la mentira, toda tiniebla que hoy esté gobernando, donde esté gobernando, tiene que ser absorbida por el propósito eterno de Dios y pulverizada. Pero para oír, decí conmigo si querés, para oír, tengo que evitar las distracciones. No se puede oír distraído. ¿Alguno de ustedes le habló a alguien que cuando lo estaba escuchando estaba distraído? Si tenés un celular en tu casa, sabés que si le hablas y esa persona tiene celular, vos sabés que en algún momento de tu vida le hablaste a esa persona y estaba distraída. ¿Y cómo es una conversación distraída? Ajá, claro, me voy a tirar por el balcón. Te voy a tirar un cuchillo en la cabeza. Claro, sí, haces bien. Esas son las conversaciones distraídas. Suena algo, vos escuchás un zumbido ahí, algo, pero no te lo identificás porque está... Y después, ¿qué te dije? Lo que me dijiste. Ya sabés, sí lo dijiste vos. Así oímos a Dios.
Ujú, ujú, ajá, claro, sí. Bueno, pero ahora decime cómo solucionar mis problemas. Y ahí es donde se empiezan a distorsionar las cuestiones que tenemos que solucionar. Porque estamos buscando solucionar problemas cuando Dios está buscando solucionar un problema. Dios tiene un solo problema, y es que sus hijos entiendan que están en esta tierra para darlo a conocer. Si Dios es conocido, todo lo que no es Dios se desaparece, se desvanece. En donde Dios sea conocido, lo que no es Dios tiene que desaparecer. Decí conmigo, tiempos de distorsión. Esos son los tiempos que estamos viviendo como sociedad. Esta sociedad se distrae a la primera mosca que pasa volando. Y el problema no es la sociedad, sino la iglesia. Si vos ves los programas de televisión, ves los programas de radio, todo está funcionando para tenernos distraídos y con todo distorsionado. Ya lo dijo el profeta contemporáneo, da lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Sí? Siglo XX, Cambalache. ¿Sí? ¿Cuántos de los que han escuchado al profeta? Si bien no lo vamos a meter a Discépolo en la Biblia, pero algo de verdad tenía el hombre cuando hablaba. Porque hoy habla un burro y es lo mismo que un profesor. Cualquiera sabe de cualquier cosa y todos saben de todo y todos tienen derecho a opinar. Y decí conmigo, no todos tienen derecho a opinar. Porque yo no puedo opinar acerca de cosas en las que no me preparé y no estoy dando fruto de esas cosas. No puedo opinar de lo que a mí se me ocurra. Pero hoy estamos muy distorsionados en las opiniones. Todos saben. Y ahí es donde empezamos a ver y a opinarle a Dios. ¿Por qué Dios puso al hombre último en la tierra? Para que no le opine. ¿Y por qué después a la mujer? Bueno, ustedes ya saben. No hace falta. Dios dice, en mi propósito eterno no hace falta opinar. Hace falta oír para implementar. Ahora, decime si no estamos en tiempos. No sé cómo habrán sido otros tiempos. Capaz que fueron iguales y yo no estuve. Pero quizás los más grandes me pueden orientar. Pero estamos en tiempos que sí te puedo decir que en mis tiempos las personas no oyen para actuar según lo que oyen, sino que oyen para responder lo que tienen ganas de responder. O sea, oyen para esperar que termines de hablar y hablar ellos. Y me voy a meter en la bolsa, aunque estoy aprendiendo a oír más de lo que hablo. Las personas suelen hablar con la mente. Hablan. Y vos le hablás y hacen una pausa, pero para escuchar que termine de hablar el sonido de tu voz, que tu voz se termine para hablarte. ¿Y dónde te das cuenta? Cuando lo que le participaste y viene la devolución no tiene absolutamente nada que ver con lo que vos hablaste. Hiciste una pregunta sobre de qué color es el parlante y te contaron toda la historia de cuando pasaban música en el boliche, que pasaban música. Y vos decís, si estamos hablando del parlante, no, pero no es lo mismo el sonido, no tiene nada que ver. No, porque yo allá por los tiempos míos. Es que, Dios, ¿sabés cuánto nos perdemos de oír a Dios por oírnos tanto? Antes se hacía así. ¿Cuánto escucharon eso? Antes. Bueno, antes. Si estás acá, decí conmigo, si estoy acá, antes terminó. O sea, ya terminó el pasado. ¿Cuántos saben que el pasado terminó? Es más, lo que acabo de decir terminó. Ya está. Entonces, amada familia, una de las cosas con las que se encuentra Dios es todopoderoso. Nunca, como decíamos recién, perdió una batalla. Dios nunca va a poder ser detenido por las tinieblas. El propósito eterno avanzará hasta que haya una generación que definitivamente decida oír a Dios y callarse para que lo que Dios dice se ejecute en la tierra con la fidelidad que Dios lo está diciendo. Y ahí veremos el avance de la iglesia. Y cuando avanza la iglesia,
la familia va incluida. Y cuando avanza la iglesia, las finanzas van incluidas. Y cuando avanza la iglesia, los matrimonios son reformados, no restaurados, reformados. Dios no restaura porque Dios no emparcha, Dios reforma. Rompe todo y lo hace nuevo. Entonces, amada iglesia, Dios nos está convocando a tener la flexibilidad necesaria. Y cuando Dios convoca no es una sugerencia. El hombre oye a Dios para ver si Dios le está sugiriendo algo que se adapte a lo que el hombre tiene ganas de vivir. Amada familia, Dios nos está convocando, o sea, nos está llamando, está provocando una absorción para oír lo que Él está hablando a su iglesia y que la iglesia lo ejecute. Y tenga la edad que tenga, quiero decirte que sos iglesia. Y haga el tiempo que haga que estás en este lugar o en el Evangelio, quiero decirte que el diseño que Dios planificó con tu vida es que seas iglesia. Y entender esta verdad, entender esta realidad, puede ser cuestión de 5 minutos o te puede llevar toda una vida de reniegue en contra del diseño que Dios dijo que sos. Depende de la necesidad que yo tenga de oír más a Dios que oír lo que yo tengo para decir a Dios. Hay muchas oraciones que hacemos, yo te tengo que decir alguna verdad. Yo te tengo que decir la verdad. Dios es sustancia, la sustancia de Dios es amor y todos lo saben. Y Dios nos ha invitado a vivir en esa sustancia. Dios no ama, es amor. Y nosotros fuimos invitados a vivir en esa sustancia y como es un misterio, esa sustancia también está impregnada en nosotros. O sea, el perfume del Señor, que es amor, está en nosotros y nosotros estamos en Él. Hasta ahí está bárbaro. Pero por amor tenés que saber que hay oraciones que Dios no oye. Las oraciones centradas en el hombre, Dios no las oye. Dios le dice al hombre, lo único que le dice y la única respuesta a esa oración es salí de ahí y vení a oír la oración que yo necesito que vos hagas. Porque si haces la que necesito que yo necesito que hagas, mi gobierno se va a manifestar en el lugar en el que estés haciendo esa oración. Señor, cambiame. Y Dios dice, cambia esta situación. Y Dios dice, no la voy a cambiar, porque esa situación es para que haya cruz. Y después de la cruz vas a conocer la plenitud de mi vida. Pero mientras sigas queriendo que yo cambie la situación, vas a seguir viviendo antes de la cruz. Vas a seguir teniendo un Dios afuera y no vas a poder aprovechar, disfrutar, vivir de mi plenitud y de mi reposo. Entonces, amada iglesia, Dios nos convoca a tener un oído, decí conmigo, oído liviano. Oír, seguí conmigo, a ver, vamos, ayúdame a predicar. Oír mucho y con oídos vacíos. Cuando te vayas a reunir con alguien que tenga, se supone, una solución para tu vida, trata de reunirte con el oído vacío. Cuando nos reunamos en su nombre, que sea con el oído vacío, que sea, a ver, yo sé que te sabés la Biblia de memoria, pero ¿por qué no hay avance del Evangelio en la tierra si no sabemos la Biblia de memoria? Te voy a dar una noticia, el diablo también se sabe la Biblia de memoria. No se trata de lo que sepas, se trata de lo que Dios te envíe a implementar y de lo que Dios me envíe a implementar. El Evangelio no es todo lo que a mí se me ocurre que le puedo ayudar a Dios y que Dios conmigo hará. El Evangelio es corporativo, hoy puedo estar en una posición, mañana en otra. Lo importante es que avance todo aquello que Dios previó que tenga que avanzar en este tiempo. Eso es lo que nos conviene. Y eso es lo que detenemos. ¿Con qué? Cuando llenamos demasiado el oído de lo que nos gusta oír. Entonces, si somos personas que hablamos mucho y oímos poco, ya tenemos un indicio de por qué a veces el Evangelio no nos funciona. Dijo el Señor al rey Saúl, y después lo pueden buscar en la Biblia. El Señor le dijo claramente al rey Saúl, prestar atención es más importante que cualquier sacrificio.
Nosotros hacemos al revés. Todos los sacrificios, ayuno, oración, me arrodillo, me levanto, me cuelgo del techo para orar, me levanto a las 5 de la mañana, como no me dio resultado, me levanto a las 4, como no me dio resultado a las 4, a las 3, y ayuno y hago dieta al Señor o le hago un piquete, no sé. Le buscamos 10.000 vueltas. Y Dios dice, pero es prestar atención, no hacer. Decirle al de al lado, primero es prestar atención y después hacer. La cruz es, ustedes están en mi reposo, pero no lo viven porque se ponen a hacer sin que yo les pida que hagan. La cruz es lugar de reposo. Por eso está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso está sentado. Si no diría, estás corriendo. Dice sentado. Sentado es reposo. Y desde el reposo es desde donde actuamos. Es desde el entendimiento de lo que Dios dice. ¿Sabés qué nos da reposo? Prestar atención a Dios. Pero esto que se me viene encima, todo. Nada te va a caer encima si prestás atención. Si no prestás atención, quiero darte la noticia de que la pared, el edificio y toda la ciudad se te va a caer encima. Porque Dios no controla todo. Dios controla todo lo que está gobernado por su palabra. O sea que cuando Dios habla, Dios dice, y eso sí lo controla Dios. Dios no puede estar al control de mi desordenada vida. Dios controla su palabra. Entonces, cuando tengo un problema, una circunstancia, ¿qué tengo que hacer? Oír. Presentarme a Dios para oír. Oír. Y cuando Él hable, actuaré. Y si no habla, me quedo quieto. Porque en prestar atención es donde está el gobierno del Espíritu. Dios dice, shh. Pero está pasando de todo, ¿no te das cuenta, Señor? Shh. Yo no develo mis planes antes de tiempo. Cuando yo hable, las cosas van a pasar. Préstese conmigo, prestar atención. Y como vas a prestar atención, quiero decirte que esta palabra de hoy va a tener su continuidad el domingo. O sea que si no venís el domingo, y si estás acá, avisale a todos los que no vinieron hoy que tienen que venir el domingo. Y si vienen el domingo y no oyeron esta palabra, la del domingo no les va a servir. Porque esto es como ir a jugar la revancha sin ir a jugar el partido de ida. O sea, no se puede jugar la revancha si primero no jugaste el primer partido. Entonces, esta palabra tiene continuidad. Prestar atención es importante porque tiene continuidad. Y si Dios me está diciendo que algo tiene continuidad, ¿qué tiene? Muy bien, ¿viste cómo podemos entender? ¿Y qué tengo que hacer de acá al domingo? De acá al domingo tengo que volver a oír esta palabra, porque yo sé que todos ustedes se sentaron acá hoy, vinieron orados, vinieron habiendo oído la palabra, vinieron habiendo estado en comunión con las personas de la congregación, hablando acertadamente acerca de la palabra. Seguro, todos prepararon el oído, no vinieron acá y se pusieron, presente, llegué, y se durmieron acá. No, vinieron con una preparación previa. Bueno, porque son científicos. Y un científico se prepara. Un científico no viene a ver qué pasa. Pero si hoy viniste a ver qué pasa, quiero decirte que a partir de hoy es bueno que te prepares para oír la palabra. Porque si no me preparo, voy a oír lo que yo traigo y no lo que Dios quiere hablar. Entonces, qué bueno que podamos oír la palabra de Dios desde un entendimiento de preparación previa. O sea que, amado, de acá al domingo vamos a leer las notas que estás tomando, porque veo que todos están tomando notas, pero si hay alguien que no esté tomando notas, no importa. Pida el link, pida el audio, le va a llegar, esta noche está. Si estás despierto, te lo mando a la 1, 2 de la mañana, que es cuando termino de editarlo. Si estás dormido, mañana lo vas a tener a la mañana, quédate tranquilo. Así que
quédate a las 6, a las 5, lo querés, lo tenés, ¿sí? Pero con ese audio, con ese video, vas a tomar notas y con esas notas vas a orar y te vas a seguir preparando para que la palabra siga siendo una realidad. Y eso tiene que ser un modus operandi. Tiene que ser una manera de operar, una manera de vivir el Evangelio. De esa manera vamos a estar alimentándonos constantemente. Marcos hablaba recién de saturación. Sí, y estuvimos hablando de saturación. Saturarnos de la palabra es ¿qué hago en los tiempos libres? No puedo estar todo el día leyendo la Biblia, todo el día oyendo, porque te van a echar el trabajo, quiero avisarte, ¿sí? No, quédese tranquilo, jefe, estoy oyendo la palabra de Dios. Bueno, anda a oírla a tu casa, te va a llegar el telegrama correspondiente, te va a decir tu jefe. Pero saturarnos es ¿qué hago en los tiempos libres? En esos son los tiempos que me tengo que saturar. Ay, no sé, pequé, pero ¿qué estabas haciendo en el tiempo libre? La debilidad me venció. Claro, porque en el tiempo libre lo estábamos llenando con lo que no había que llenarlo. Entonces, ¿de qué se trata saturarme del Evangelio? Saturarme del Evangelio es que en los tiempos libres, ¿qué hago? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Me tengo que saturar de la palabra de Dios. El único instrumento contra el pecado y contra la muerte es la palabra de Dios. Si no me saturo de palabra de Dios, no voy a poder vivir en los tiempos de distracción y de tremendo impacto de la mentira que estamos viviendo. El domingo voy a ampliar acerca de esto. Y qué bueno que vas a venir, y vas a venir orado, y me vas a ayudar a predicar, porque cuando vos estás con todas las luces, de acá sale lo que no tenía previsto que salga. ¿Y por qué? Porque entre todos construimos la palabra de Dios. Que yo sea el que habla no quiere decir que no esté siendo Cristo edificado en tu corazón y ese Cristo está extrayendo Cristo de donde Dios decide sacar Cristo. No te pongas a analizarlo porque eso es un misterio que pasa, ¿sí? Lo bueno es que pasa. No importa porque ¿cómo es, Señor? Ese es el que habla, el que no oye. Estamos en tiempos de ¿por qué? Días pasados escuchaba un técnico de fútbol. Decía, en nuestros tiempos, decía este hombre, el técnico hablaba y nosotros ejecutábamos lo que decía. Ahora, a los pibes, decía, a los jóvenes, hay que explicarles todo. ¿Y por qué tengo que ir por la derecha? ¿Y por qué tengo que ir por la izquierda? ¿Y por qué el tiro libre se patea así? Decime si eso... Vos decís, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se puede responder todo? Sí, hay momentos que todo se puede responder, pero hay momentos que responder determinadas preguntas atrasa. ¿Por qué Dios no me responde? Porque si te responde, si se detiene a responderte, te atrasa. Y Dios te ama tanto con esa sustancia de amor que es Él, que lo que está buscando es que no te retrases. Entonces, los por qué retrasan. Yo resolví todos los por qué de mi vida, y eso que mirá que mi vida tengo para preguntar por qué. Y hay mucho pasado para preguntarle por qué a Dios. Yo una vez, estando acá, le dije a mi padre, y esto no quiero que se van a llorar nadie, esto autorreferencial no es, esto es simplemente un testimonio de lo que estoy diciendo. Me despedí de mi padre diciéndole un viernes, nos vemos el lunes, nos vemos en la semana, y no lo vi nunca más. Mirá si no tengo para preguntar por qué. Y no es que se fue con alguien, sino que se fue, ¿sí? Se fue con el Señor. Hay para preguntar por qué para ser dulce, en mi vida y seguramente en la tuya. Pero quiero decirte algo, ¿sabés por qué dejé y cancelé los por qué en mi vida? Porque me atrasan. Me detienen y producen algo en mí que es peor que todo eso. Me debilitan. Porque me pongo a buscar respuestas en el interior de mi corazón y tengo respuestas para lo que yo quiera. El interior de tu corazón y del mío está lleno de respuestas para lo que sea. Y Dios dice, no es que no te amo y por eso no te quiero contestar, es que porque hay amor no te puedo responder esto. Avanzá y ya verás. Y ¿sabés lo que me encontré yo en eso? Que cuando avanzo, Él gobierna. Gobierna las emociones, gobierna la fragilidad de mi corazón. Todos tenemos corazón frágil. El corazón del hombre es frágil. Gobierna las fragilidades de mi alma. Gobierna la oscuridad que tengo.
Cuando avanzo, Él gobierna. Por eso, amada iglesia, Dios no es que es un Dios frío, calculador, que cuando te dice avanzá es porque no contempla tus sentimientos, no, porque los contempla. Porque contempla la fragilidad humana. Le dice, no te detengas a preguntar por qué. Es más fácil oír y avanzar. Porque si te detenés, ¿sabes lo que genera el detenerse? Ir a buscar detrás de la cruz lo que ya está pulverizado en la cruz. Ese dolor está clavado en la cruz. O no se llevó todos nuestros dolores. No es que se llevó el dolor del reuma nada más, que en mi caso le tengo que preguntar por qué no hay solución del ciático. Y ahí viene Dios y me dice, es la pila, hijo. Y yo, wow, la pila de años. Yo estoy convencido que la iglesia está evolucionando en el Señor. Cuando la iglesia se dispone a avanzar, evoluciona. La iglesia avanza. ¿Qué es la evolución? Es el proceso en el cual somos transformados en algo que hoy no conocemos, pero que sabemos que es superior a lo que hoy está. Eso es evolucionar, es avanzar a un estado superior del que hoy tengo. Pero también estoy convencido que así como la iglesia está evolucionando, o por lo menos estamos trabajando para evolucionar, la humanidad está involucionando. La humanidad está de peor en peor. Entonces nosotros podemos resolverlo con 3 versículos bíblicos, eso, o podemos empezar a trabajar en serio. Podemos resolverlo con 3 versículos bíblicos y bueno, está escrito que todo irá cada vez peor. Listo. Y ya me saqué la responsabilidad de tomar parte en el asunto. O podemos resolverlo a la manera de Dios. De tal manera amó que dio a su Hijo. O sea, dando a su Hijo. Conociendo al Hijo y dando lo que del Hijo conocemos. Para que esa involución sea absorbida por la evolución que estamos teniendo como iglesia. O sea, podemos sacarnos el problema de encima y decir, qué bárbaro, che, cómo está el mundo. Cada día va a estar peor. Y sí, está escrito. Y conversación de evangélico viejo. O sea, ¿cómo está el mundo? Es como el que se sube al ascensor y dice, ¿qué tal? ¿Cómo está bien? ¿Vio qué frío que hace? Está terrible el clima, sí. Y hace doler los huesos. Lo que mata es la humedad. Oh, hasta luego, nos vemos. Esa es la conversación del ascensor. O de la vereda, ¿viste? La trasladamos a la iglesia. Sí, está que feo todo el mundo. Y sí, bueno, menos mal que nosotros estamos en Cristo. Y ahí termina. Quedamos con eso y listo. Mientras tanto, se comen generaciones. La mentira se come hijos, la mentira se come nietos, la mentira avanza y le pone los garfios, los dedos, las manos. No, porque como es pirata es garfio, ¿sí? El mentiroso es pirata, así que es el garfio. Le pone el garfio a todo lo que tenga que ver con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Los adolescentes creen que fornicar está bien, los matrimonios creen que, bueno, el poliamor está bien, y bueno, total, todos lo hacen. Todos creemos todo, ¿sí o no? ¿Amén? Está todo bien, hagan lo que pinte, total, está todo bien, pero cada día hay más nube de demonios alrededor de las familias. Cada día hay más tinieblas alrededor de la familia. Cada día más tinieblas hay en los corazones. Entonces, decir conmigo, evidentemente, no está todo bien. Las apariencias dicen que está todo bien, pero no está todo bien. Por eso tenemos que darnos cuenta que si no está todo bien, es porque hay algo que tenemos que hacer para que esté, no bien, que todo esté eterno, que la eternidad de Dios empiece a gobernar. Hay cosas que las normalizamos, las naturalizamos, pero no quiere decir que desde la óptica de Dios eso deba producirse, deba vivirse. Entonces, amada iglesia, yo estoy convencido que la involución del hombre y el retraso que tenemos como iglesia para manifestar el propósito eterno de Dios tienen una sola razón. Nosotros no tenemos 10.000 razones para atender, tenemos una sola razón.
por una sola razón estamos detenidos, avanzamos poco, o la verdad avanza en pasitos y la mentira avanza a pasos agigantados. Estoy convencido que es una sola razón, es una sola palabra, y esa palabra es la ignorancia. No la ignorancia de no saber cuánto es 3 más 3 ni de no saber el abecedario, sino que, amados, estoy hablando de la ignorancia del mundo espiritual. Conocemos poco y nada acerca de lo que de Dios se nos envió a vivir a la tierra. Y esto está escrito. El capítulo 3 de Juan habla mucho sobre esto. Pero yo me voy a detener en los versos 3 del 18 al 21. ¿Cuánto quieren saber cómo solucionar o cómo gobernar sobre todos los problemas? Bien, para los 10 que levantaron la mano, es esta palabra. El resto puede seguir siendo gobernado por la involución y está bien, ¿sí? Y ahora te voy a demostrar que para Dios no es un problema ese, ¿sí? Para Dios no es un problema el pecado, Él ya lo solucionó, el problema lo tenemos nosotros. Nosotros creemos que para Dios, mirá cómo pecó, mirá Jesús, mirá Espíritu Santo, mirá, hay que reventarlo. No, Dios ni está ni pensando en tu pecado ni en el mío, ya lo solucionó de una vez y para siempre. Dios no está tan pendiente de nuestras cositas como nosotros creemos que está, ¿sí? Así que paz, iglesia. Él ya solucionó el problema del pecado. Ahora el problema lo tenemos nosotros con el pecado. Dios no tiene tanto rollo como nosotros con el pecado. El rollo lo tienen los religiosos con el pecado. Y el religioso que a algunos puede llegar a estarlo habitando. Pero Dios ya lo solucionó. Dios no tiene problema con que vos avance o no avance. O sea, su propósito es eterno. En algún momento alguna generación se despertará y llevará adelante. El problema de Dios es darse a conocer y nada más. Con el que quiera, bien, y el que no, también. Y esto te lo dice la Escritura, dice Juan 3, 18 al 21. Claramente, el que en él cree no es condenado, dijo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el nombre, y esta es la condenación. Porque a ver, condenación, si yo hago la palabra, ¿qué es condenación? Todos van a decir, para mí es esto, para mí lo otro, para mí aquello, para alguno va a ser un boliche, para otro es una funeraria, no sé. Para otro es una hermana que viene a la iglesia cada tanto, la hermana condenación. El Señor es claro. Decí conmigo, Biblia, explica Biblia. Dios no anda. Tuve un sueño y vi algo que no me cerraba. ¿Y qué hacemos con tu sueño que viste algo que no te cerraba? O sea, Dios no es intrigante, anda, lo que veo en vos, te brilla demasiado la pelada, ¿qué te pusiste? Que usan shampoo distinto ustedes dos, que a uno le brilla de una manera y a otro le brilla opaco, le brilla la pelada opaca, está en pecado. Dios no anda, es el hombre que anda en donde sospecha dando vueltas, pero Dios no anda en donde sospecha. Dios cuando habla es concreto, ¿sí? Miralo a alguno y decir, tenemos un Dios concreto. No anda intrigando a la gente, no anda sembrando discordia, no anda sembrando chisme. Ay, no, porque Dios me mostró que el hermano, Dios no te mostró nada, mentiroso, andás averiguando para ver si la pegás y si la pegás, lo vas a condenar. O sea, Dios no es chusma. Esto que quede claro. El hombre sí, Dios no. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, no dice el que sabe. ¿Dice el que sabe? ¿Qué dice? O sea, ¿que alcanza con saberla? Entonces, ¿qué dice acá? Claro. ¿Por qué nos sentimos a veces condenados? Porque sabemos la verdad, pero no practicamos la verdad. ¿Por qué condenamos? Porque sabemos la verdad, pero no practicamos.
practicamos la verdad. Decirle al de al lado, nos vamos entendiendo. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es clarísimo el Señor. Ahora, ¿esto de dónde viene? Vos no podés leer Juan 3:16 y todo lo que sigue, como lo que acabamos de leer, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con él. Y vamos a la cancha y llevamos Juan 3:16. Ve los jugadores, gritan el gol, se levantan la remera, Juan 3:16. Juan 3:16 no puede ir disociado de Juan 1. Y Juan 1 claramente dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio era la palabra en acción. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, ¿la palabra es la Biblia? ¿Quién es la palabra? Caramba. ¿Lo dice acá o no? A ver, ¿estoy equivocado? Te invito a que leas todas las versiones posibles para que te des cuenta, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y acá arranca para llegar a la conclusión de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, ¿van a prevalecer? Dice, no prevalecieron. Y después dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio. Bueno, acá ya lo estaba matando cuando Juan vivía, ¿sí? Porque era contemporáneo de lo que estaba escribiendo el apóstol Juan. Ahora, la luz siempre va a resplandecer y va a hacer retroceder las tinieblas. Si no está retrocediendo las tinieblas de casa, ¿qué puede estar pasando? Muy bien, el que dijo no hay luz es Pinti que venía a predicar acá y ya está, y nos vamos. Porque es la verdad. ¿Ves que tenemos que construir entre todos? Si dice que la luz siempre prevalece sobre las tinieblas, pero vivo en tinieblas, ¿qué está pasando? ¿Viste cómo lo resolvemos? Nos resolvemos en 10 segundos nuestra vida. No es tanto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no hay luz. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Y yo no tendría que estar haciendo esto. Porque no hay luz. ¿Y qué es la luz? ¿Pero en formato de qué? ¿Antes qué dice? Entonces, llegamos a la conclusión de que si no hay luz, si hay tinieblas gobernando, si hay saturación de tinieblas, ¿saturación de qué falta? De palabra. Porque la palabra es la luz, la palabra es el espíritu. Entonces, si no hay una cosa, es porque falta la otra. O sea, si no está, es porque no está. Tampoco anda buscando tantas explicaciones. ¿Por qué me pasó esto? Que no vi esta cosa que iba a pasar. Porque hay falta de palabra. No hay saturación del Evangelio. Ahora, ¿por qué? Ahí viene la pregunta. Esos son los por qué que responde el Señor. Esos son los por qué que responde el Señor. Amados, ¿por qué alguien puede rechazar la luz? ¿Por qué una persona que está oscura puede rechazar la luz? ¿Pero a quién le gusta vivir en la oscuridad? ¿Por qué una persona que está oscura, si vos entrás a este lugar y ves todas las luces apagadas, ¿por qué te puede gustar estar con la luz apagada? ¿A quién le gusta? Ignorancia. La ignorancia es la luz apagada. ¿A quién le gusta vivir en las tinieblas? ¿A quién le gusta vivir en la oscuridad? Si te levantás a la mañana y levantás la persiana, todos por instinto ya necesitamos luz. Abrís los ojos porque necesitas luz, si no caminarías así. Pero ¿a quién le puede gustar rechazar la luz?
Yo tengo una respuesta. Y la respuesta, ¿sabés dónde está? En el primer libro de la Biblia. La respuesta está... Estoy así. A ver si apuramos el vincha, muchachos. La respuesta está en Génesis. Capítulo... que ustedes lo están viendo en el capítulo 14 de sus televisores. O sea... Y dice esto, pero estoy tratando de encontrar para... Ya estoy, ¿eh? Adán y Eva, ellos caminaban, como lo viste en la serie, un Adán muy atlético, una Eva que era para hacer el Oscar en Hollywood, tener ahí. Dice en el capítulo 3, la serpiente los engaña, o sea, su corazón, por querer ser como Dios, se metió en ignorancia y eso permitió ser engañados. Mordieron el fruto y dice que automáticamente, ya estoy, ¿eh? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era bueno para comer, así estaba la mujer, acuérdense lo que hablábamos el otro día. La mujer estaba así, y que era agradable a los ojos. A ver las mujeres mirando a sus maridos. Mínimo así. Y los esposos también. Y árbol codiciable, ¿entendés? Porque te digo, estaba... Nosotros espiritualizamos mucho las cosas, pero es acá. Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mientras Eva estaba dándole tremendo tarascón, Adán estaba... un poquito, le caía la baba, un poquito, un poquito. Y mira lo que dice acá. La serpiente tenía razón, porque dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Después sí, conocieron que estaban desnudos y hacemos una hermosa serie de televisión, porque así lo previeron Adán y Eva. El día de mañana seremos serie. Dice, fueron abiertos sus ojos. ¿Qué hace que el hombre rechace la luz que vino al mundo? Amados, el hombre cree que está alumbrado y con eso basta. Dice tu Biblia, lumbrera a mis pies, es tu palabra. Eso significa, la lumbrera era que se pone adelante para alumbrar el camino. No es algo que viene así, sino que es algo así. Lo que viene así es lo que enceguece al hombre, porque cree que tiene luz. Son las tinieblas, pero disfrazadas de luz. Amada familia, lo que hace que el hombre rechace a la luz de Dios es su propia luz. ¿Qué es lo que alumbra al hombre? Que lo enceguece. Acá lo decía recién Juan. ¿Por qué no se acercaban los hombres a la luz? Para que sus qué no sean reprendidas. ¿Qué enceguece al hombre? Pero lo alumbra a su propio entendimiento. Sus propias obras. Por eso el religioso no puede entender la obra consumada de la cruz. Porque no puede entender que Dios no lo hizo partícipe de su salvación. No puede entender que todo lo hizo Él. No puede entender que todo es de Él, por Él y para Él. Y que fue invitado, convocado a vivir en esa realidad. Que es una cuestión de padre e hijo y nosotros fuimos insertados ahí.
Amada familia, el Señor está interesado en que conozcamos su luz, pero para eso se tiene que apagar la luz de nuestras obras. ¿Y sabes cuáles cuestan más? Las buenas. Las buenas. No, yo soy una buena madre. Yo soy un padre ejemplar. ¿Más que yo, dice el Señor? ¿Por qué no me dejas enseñarte a ser padre? ¿Por qué no me dejas enseñarte a ser madre? Pasa que tus buenas obras saben más. No, porque a mí mi mamá, ¿sabe cómo sé yo? ¿Sabe la luz que usaba mi mamá? Chancleluz se llamaba. Y acá vengo yo a implementar las obras de mi madre. Y ahí van los hijos corriendo de la chancleluz. Amada familia de la fe, la luz que alumbra al hombre propia lo enceguece. ¿Y cuáles son? Sus propias obras. ¿Querés saber cuáles son las obras que nos enceguecen? ¿Querés a esta altura todavía saberlo? Para que puedas vivir en la luz. Vamos a las obras que nos enceguecen. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Es clarísimo. ¿Y cuánto quieren vivir en la luz de Dios? Bueno, vamos a ver cuáles son las luces nuestras, entonces. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Obras? ¿Cuáles son las obras, Señor? Las obras, ahí está. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Ahí arranca el listado. El que quiera, dice presente, ¿sí? Adulterio. Pero no es solamente el adulterio entre una persona que está casada y alguien que es de otro matrimonio, ¿sí? Que viene de otro matrimonio a meterse en un matrimonio. No se trata solo de ese adulterio. Está hablando porque para llegar a ese adulterio, primero adulteré con la palabra. Primero negocié la palabra. Primero prioricé mi obra antes que la obra de Dios. Y esto no es para que nadie se sienta condenado, sino para que salga de ahí y se meta en el fruto del Espíritu, que es el que vamos a hablar después. Porque esta mala noticia tiene una buena. Adulterio. Fornicación también incluye fornicar con otras palabras. ¿Por qué voy a ir a fornicar con una palabra que no tiene nada que ver con lo que Dios está hablando hoy? Porque quiero mi propia luz. Porque quiero mis propias obras. Porque quiero que se exalte lo que yo sé y no lo que Dios está hablando. Fornicación que también incluye tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y por más que todos lo hagan, ay, estamos en el 2022, es el mismo pecado que en el 1900 y es el mismo pecado que en el siglo 0. Y es el pecado que enceguece los corazones y no les permite disfrutar a las personas de la vida de Cristo. Por eso si estás en fornicación, salí corriendo de ahí. Si estoy en adulterio, en fornicación, salgo corriendo de ahí, porque esto no es. ¿Sí? Y ahí se empieza a manifestar la vida del Espíritu. Pero vamos a seguir, ¿sí? No me quiero detener en uno solo. Esto es para avisar nomás, para que sepamos. Tenemos acá dos cositas. Inmundicia. Vos fíjate que viene adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Todo lo que no llega a ser fornicación y adulterio, pero es la previa. ¿Estamos bien? ¿Sí? O sea, el Señor no dejó nada librado al azar. Si bien en esa época no estaban los canales de porno, pero Él por las dudas lo dejó establecido, porque Él sí sabía que iban a estar. ¿Estamos? Y en esa época, ¿sabés que la pornografía era en vivo? ¿Sabías eso? Si no lo sabés, te lo estoy notificando. La pornografía en esa época se juntaban, se sentaban y ahí estaba el espectáculo. Así como alguien va a ver hoy una obra de teatro, ellos iban a ver una obra de pornografía. Agarraban a los esclavos, agarraban a los otros esclavos, listo, hagan lo que tengan que hacer. Eso era la pornografía. Por el Señor sabiendo. Y viene la hermana de estos dos, de estos tres, lascivia. ¿Sí? La lascivia es cuando
incluido en un matrimonio, uno de los dos no está de acuerdo con que se haga algo que el otro le pide hacer. La lascivia incluye el matrimonio. Todo es lícito adentro de la habitación, pero no todo conviene. Lo que uno dice que no, es no. Y lo que otro dice que sí, forzando al otro, es lascivia. ¿Vieron las luces propias? ¿Cómo? ¿Eh? Idolatría. Es la exaltación del yo. Eso es idolatría. Hechicerías. No es, me voy al brujo y hacemos un pacto nosotros dos. Bueno, no te voy a decir que sos brujo, me voy a poner yo. Yo soy el brujo, viene Seba, me dice, tengo que hacer un trabajo para ganar plata. Ese es el nivel más básico, ese es el que la ignorancia nos deja ver. La hechicería es ponernos de acuerdo para boicotear el propósito eterno de Dios. Para boicotear a un hermano. No, el líder, porque acá, viste, la iglesia siempre suele hablar, no le peguen al líder. No, no es el líder nada más. Porque a veces hay líderes que son peores que los hermanos que están ahí. Hablan más de los demás que de lo que tienen que hablar. ¿Sí? La iglesia no está para hablar de la gente, está para ver cómo ayudamos para que la gente le vaya mejor. Entonces, amado, el chusmerío es hechicería. Porque se juntan dos personas con los demonios para perjudicar a otro. O sea, si estás en chusmerío, estás endemoniado hasta las manos. Hay un principado operando. ¿Por qué? Porque lo que no te permite la oscuridad de la hechicería, obra de hombre. Hay gente que dice, Señor, te amo, y por el otro lado está matando un hermano. Está matando un hijo, está matando un familiar. Hechicería no es para los padres nomás, ¿eh? Los hijos también entran en esta. Amén, dijeron los padres. Hechicería, sí, amado, esto puede ser que sea antipático, pero qué bueno que es antipático, porque estamos separando el alma del espíritu. El Señor fue claro, yo no vine a quedar bien con ustedes, dijo. Yo no vine a traer paz, vine a traer guerra. ¿O no lo dijo Él en la Escritura? Sí, vine a traer división, no vine a traer unidad. Ahora, ¿división entre qué? Entre la luz y las tinieblas. Y las tinieblas son fáciles de detectar. A mí tráeme el brujo y me voy a dar cuenta quién es. Me voy a cuidar. El problema es cuando viene mitad y mitad. Cuando hay un poquito de tinieblas y un poquito de luz. Entonces ahí tiene que operar. Y algo que va a empezar a operar con mucha más claridad en la iglesia, y es el discernimiento. El discernimiento hace que podamos discernir sin juzgar y sin condenar lo del espíritu y lo de la carne. Eso hace el discernimiento. Cuando hay juicio y condenación, no hay discernimiento. Hay donde sospecha, obra de la carne, hay hechicería. Porque la hechicería también suele decir y predecir lo que le pasa al otro. Porque los demonios también saben lo que te pasó ayer a la tarde. Y lo que me pasó ayer a la tarde. Entonces, operan bajo un espíritu ese tipo de personas de hechicería. No, yo sé, ayer, la que se mandó, yo lo vi. No, amado, si lo viste, pero no tuviste misericordia, no hubo gracia, no fuiste a restaurar, no fuiste un agente de restauración, no te pusiste en humildad a orar por esa persona, lo que está operando es hechicería. No me venga con el discurso evangélico y religioso de que eso es discernimiento. Eso es mentira de hombre. Nosotros no estamos para condenar, nosotros podemos juzgar hechos, pero a favor siempre de la luz, a favor del propósito eterno, a favor de que esa persona sea restaurada en el lugar que Dios siempre la consideró. Hay personas que pueden estar desviadas, pero somos agentes para llevar reforma, no para llevar condenación. Si hay juicio, quiero decirte que si en tu boca y en mi boca hay juicio, estoy operando a favor de los demonios. Y hay demonios, hay sistemas operativos, hay sistemas principados, no me salía la palabra, principados operando. Los principados no operan afuera, operan acá. Son arquitectos. Hablábamos de arquitecto. ¿Por qué Pablo era perito arquitecto? Porque edificaba estructuras de verdad para deshacer estructuras de mentira. Entonces,
el principado es un arquitecto, estructuras de mentira. Por eso la palabra de Dios deshace toda estructura de mentira que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y eso duele. Eso golpea a la mentalidad religiosa que cree que esto es una religión más de otras tantas. Pero no va a ser así con la iglesia del Señor. Enemistades. No está hablando de que, nos peleamos, vamos a amigarnos. No, está hablando de una enemistad que genera estorbo a una de las dos personas, 3 o 4. Enemistad dentro de la congregación, traer enemistad a la iglesia. Hablar nosotros dos para que alguien se sienta excluido. Excluir a alguien. Porque ¿sabés qué pasa con todo esto? Lo hacemos, y yo te voy a decir algo, así habla el diablo. Así habla el diablo. Vos venís acá, orás, servís al Señor, haces cosas religiosamente correctas. ¿Y sabés cómo opera el diablo? ¿Sabés lo que habla después? ¿Sabés lo que dice? Tranquilos, le dice a los demonios. La venganza es un plato que se come frío. Yo tengo tiempo. Dejá que nos echen de un par de lugares, dejá que grite, dejá que haga todo su servicio religioso, dejá que haga lo que tiene que hacer. En cualquier momento yo lo agarro, porque le estoy gobernando la mente, porque lo tengo en oscuridad. Lo tengo en la oscuridad de la religión, haciendo cosas y creyéndose que con esas cosas está salvado. Y quiero decirles, muchachos, así se juntan. Yo quiero decir, porque tienen reunión de científicos también. Muchachos, quiero decirles que tranquilo, no se enojen tanto. La venganza es un plato que se come frío. Ya lo voy a agarrar con la esposa, ya lo voy a agarrar con la familia, ya lo voy a agarrar con los amigos, ya lo voy a agarrar. Ya voy a provocar enemistad en el seno de su matrimonio. Ya voy a provocar enemistad en el seno de su familia. Tranquilo. Esto no es para tenerle miedo al diablo. Esto es para saber lo que está pasando, amado, en el mundo espiritual. Por eso no es, bueno, las obras de la carne son enemistades, contiendas. Esto no lo hagas más porque te va a retar el Señor. No, amado. Esto es tener un conocimiento científico. Por eso la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. ¿Pero desde dónde? Desde el entendimiento que trae la verdad presente del nuevo pacto. Desde el entendimiento que trae el Espíritu de Dios. Por eso el Señor fue tajante. Si tu ojo tiene ocasión de caer, ¡cortalo! Mejor estar tuerto que andar fuera del reino de Dios. Pero no es que para que te saques el ojo. O sí, bueno, es problema tuyo de último. Esto es para que tengan un entendimiento que es mejor, es preferible ser tajante con las obras de la carne y no ser tan condescendiente. Porque, amados, donde hay carne hay tinieblas. Donde hay tinieblas hay ignorancia. Y donde hay ignorancia gobiernan los principados, potestades. Y quiero decirte que por más que vengamos todos los días a la congregación, nunca vamos a ver el gobierno de Dios en nuestros días. Pleitos. Esto no es una peleita, porque tampoco no discutimos nunca. La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. O sea, pleitos. Como Pablo les dijo, divisiones, disensiones, celos. ¿Hay celos acá? Celos amargos y contención de espíritu. Pero, amado, ustedes capaz que te están enojando conmigo, pero enojate con Pablo que le escribió a los Gálatas. Yo simplemente vengo a traer un mensaje en el cual te alerta para que dejemos de vivir en las tinieblas y podamos producir un avance como el Señor tiene previsto de su propósito eterno. Porque ahí se suben nuestros hijos. Ahí se suben los hijos de nuestros hijos. Ahí se suben esos familiares que vos decís, este no se convierte más. Sí, si te ves siendo lo que Dios dijo, va a entrar por la puerta que tenga que entrar o por la ventana al propósito eterno de Dios. El otro día hablaba con un grupo de varones, como decíamos días pasados, mientras elevábamos holocausto al Señor y disfrutábamos del holocausto. Si vos me das, justo en ese momento estábamos tomando mate.
Si vos me das un mate y yo hago, tomate que está rico. O sea, ¿vos te tomás el mate? ¿Cómo vamos a tener hijos en las congregaciones si vivimos hablando mal de los hermanos, del pastor, de los líderes? ¿Cómo pretendés que tu hijo diga qué linda que es la iglesia si para mí no lo es? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo se convierta? ¡Convertite vos primero! Decirle a alguno, el evangelio es por saturación y por imitación. El evangelio contagia. Y después predicamos, mientras estamos contagiando, predicamos. Y yo estoy parado en una postura no de superado, sino de trabajar en esto que estoy hablando. Porque tiene que haber un momento que una generación diga basta. Una generación se ponga los pantalones largos y diga basta de religión, muchachos. Si no, basta de saludar al presidente, regalarle Biblia. ¿Sabe lo que hacen los presidentes con la Biblia? Un asado, lo tiran ahí. Miles de Biblias tienen los políticos, miles de Biblias. ¿Sabe por qué avanza la corrupción? Porque avanza la tiniebla en nosotros. Y todos tenemos esa responsabilidad dada por Dios. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más sus luces que la luz de Él. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque las personas creen que Él los va a condenar. Y Él dijo, esta es la condenación, que ustedes se fueron, no que yo los eché. Yo no los condeno, los condena la palabra. Y ustedes se corren de la palabra, entonces quedan bajo condenación operando. Esta es cuando los predicadores decían, mírelo a él, no me mire a mí. Bueno, mírelo a él, no me mire a mí. ¿Sabés que en los tiempos antiguos, en los imperios, se solía enviar un mensajero para dar las malas noticias o las buenas? ¿Y sabés qué hacían los reyes cuando recibían al mensajero y tenían las malas noticias? Lo mataban. Llegó el rey. El rey envió a su mensajero. Y cuando el mensajero estuvo en la tierra, no les gustó lo que oían y lo mataron. Obviamente él dio su vida. Así sigue operando la naturaleza humana ante la palabra de Dios. La naturaleza humana, no la divina. La naturaleza humana ante la palabra de Dios quiere matar al mensajero. Sigue la lista, lo lamento, lo dice Pablo acá. Iras, no irás. ¿Alguno de nosotros tenemos algún problema de ira? ¿Eso qué? No dije enojo puede haber. El tema es la ira. ¿A dónde irás con la ira? Contiendas, voy a ir más rápido, disensiones, herejías. Todo lo que Dios no habla es una herejía, aunque sea bíblico. Todo lo que Dios no habla hoy es una herejía, aunque esté escrito en la Biblia. Vos podés decir, no, pero el Salmo 28 dice, y Dios dice, eso fue para ese momento, para esa persona y de acuerdo a lo que estaba viviendo. Todo lo que yo interpreto de la Biblia a mi manera y a favor mío es una herejía. Todo versículo bíblico sacado de contexto es una herejía. Todo conocimiento intelectual que yo tenga de las Escrituras es herejía. Todo sueño profético que no deja a la iglesia en ningún lado es una herejía. Toda revelación que deja a la iglesia fuera de lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo es una herejía. No es herejía el que está parado acá nada más. No, yo tuve un sueño. Fíjate que el sueño esté alineado, porque si no, es una herejía. El problema no es que yo diga que tuve un sueño. El problema es que meta a Dios en el sueño. Ahí es donde no tomarás su santo nombre en vano. Cuando hablamos en vano de Dios es
una herejía. ¿Qué es hablar en vano? Hablar por hablar. No, a mí Dios me mostró, a mí Dios me dijo. ¿Dónde dejó a la iglesia? Ese Dios me mostró y ese Dios me dijo. ¿A dónde dejó a la iglesia ese no estoy de acuerdo con lo que están predicando, yo sé? ¿A dónde deja la iglesia? ¿A dónde deja a tu familia? Todo lo que Dios no habla es una herejía. Por supuesto que si se predica una doctrina errada, también es una herejía. Pero es más fácil siempre hablar del que está acá arriba y no hacernos cargo del Adán que está en nosotros. Porque ese es un hereje bárbaro. El primer hereje de la historia. Distorsionó la palabra de Dios. Y se quiso acomodar adentro del propósito eterno, queriéndole vender un sapo a Dios. Decirle a algunos, ¿sos hereje? No, no le digas eso. Envidias. Tengo que explicarlo. Homicidios. No está hablando solo de matar, de quitarle la vida a alguien. Está hablando de matar a alguien. Homicidio. Es clara la escritura. Amado, amada, yo tengo que decirte la verdad. Si este mensaje te está confrontando, buenísimo. Si este mensaje se está haciendo sentir ofendido al Adán que está dentro tuyo, buenísimo, a mí me reofende. Pero que salga lo que tenga que salir, para que viva lo que tiene que vivir en nosotros, para que seamos lo que Dios dijo de una vez por todas, y no que sigamos dando vueltas en una religión que nos va a llevar, ¿sabe a dónde? A dar vueltas y vueltas y vueltas en un desierto y vivir de las migajas, cuando Dios tiene grandes cosas a través de su Hijo para que experimente y viva la iglesia. Homicidio. Borracheras. Estas no solo son las de... Porque es la más básica. Ve a uno borracho, borrachera, obra de la carne. No, son las borracheras espirituales. Son las... ¿Dónde dejó a la iglesia tu garrotera? El que no vio el Chavo, mírelo y ahí entenderá la palabra de Dios de hoy. ¿Dónde te dejó eso que te caíste y dijiste, qué bueno que estuvo el culto? ¿Dónde te dejó? ¿Sabes por qué borrachera? Porque obnubila. El borracho no tiene conciencia de la realidad. Y si vos y yo somos sinceros, la iglesia mucho tiempo no tuvo conciencia, negó la realidad. No, yo tengo fe que Dios... Amado, Palito Ortega, la fe basada en Palito Ortega era. Porque Dios, y Dios lo hará, y Dios vendrá, y Dios no, nada. Borrachera, dejar inconsciente a la persona. La religión deja inconscientes a las personas. Dejan hablando de un Dios abstracto, gaseoso, que está ahí arriba, que algún día hará algo con mi vida. Esa es borrachera. Orgías. Y cosas semejantes a estas. O sea, por si queda algo afuera, lo meto todo en el contrato, dijo el Señor. Y cosas semejantes a estas. ¿Sabes qué es orgía? Sí, ya sé que todos lo saben, pero no voy a hablar de esa orgía que todos saben. ¿Alguien alguna vez vio ese programa que se llamaba Hablemos sin saber? Si no lo vieron, googleenlo. Y alguna parte que no sea muy cristiana que digamos, pero ¿qué es una orgía? Estamos todos pasando la bomba. ¿Y qué hacemos? No sé, pero estamos todos pasando la bomba. Cualquiera dice cualquier cosa y todos dicen amén. Cualquiera consuma con cualquiera, con cualquier verdad. Cualquiera hace pacto,
se hace uno con cualquier verdad. Entonces salgo de una reunión como esta, una reunión de ¿qué dijimos que era? De científicos, y me voy a filosofar. Y me voy a buscar a ver qué palabrita, Señor, háblame, tenés una palabra para mí, yo lo sé. Y yo dije, venimos construyendo una palabra, hermano. Así te habla Dios. Es esa la palabra que tengo para vos. Porque si hubieras implementado la palabra, ¿se acuerdan que dijimos? ¿El qué hace con la verdad? La practica. Si hubieras practicado la verdad, no estarías en el lío que estás hoy. Sacate la ropa que no es tuya, amado, porque estas son ropas que te pusiste y que me puse y que nos puso la vida y que nos puso todo el entendimiento nuestro nublado por las luces que andan dando vueltas en este mundo y en este siglo. Pero esta no es nuestra ropa. Yo quiero hablarte de la ropa de la que te revistió el Señor. Porque dice que Adán y Eva, cuando pecaron, se cubrieron y se pusieron ramitas, y se pusieron hojitas, se pusieron una ropa. Pero vino Dios con todo su amor y dijo, esta ropa no sirve, pero yo te voy a dar una ropa. ¿Y sabe lo que hizo? Sacrificó un animal. Cuando Él sacrificó al Hijo, a favor de su propósito eterno, nos dio nuevas vestiduras, nos dio nueva ropa. Por eso esta ropa es la que sobra. Esta es la ropa que viene Dios y dice, ¿qué haces vestido así? Es ropa que te está metiendo en oscuridad, te tiene en tinieblas, te tiene fuera de foco, te tiene metido en situaciones que no deberías estar ni nunca deberías haber estado. Mírate al espejo de la verdad y vas a empezar a ver. Satúrate de la verdad y vas a empezar a ver que estás vestido de amor, que estás vestido de gozo, que estás vestido de paz, que estás vestido de paciencia, que estás vestido de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, templanza. Esa es tu armadura, ese es tu ropaje. Todo lo demás es lo que las circunstancias de la vida dicen que sos. La genética que traes de tus padres dicen que sos. Pero salí de esa genética y viví en la genética que yo hablo. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. El reino de Dios no se puede vivir con esta ropa, pero sí con la ropa que Él previó. La ropa del Espíritu, el fruto del Espíritu manifiesto en nosotros. Y eso es lo que se va a empezar a notar. Juan 3, 16, 17, 18 y 19 dijimos que venía antes de Juan 1. Después de Juan 1. Pero en el medio, el Señor le está hablando a Nicodemo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo se puede vivir el reino de Dios? Y él le dice, es necesario nacer de nuevo. Porque naciste de carne y de sangre. O sea, te trajeron tus viejos a este mundo, pero ellos no te dieron la vida. Ellos te dieron una vida momentánea. Por eso días pasados decíamos, Dios no trabaja, Dios no puede darse a conocer a los vivos ni a los muertos. Los muertos son los que no están más, tampoco a los vivos, los que estamos caminando, que la Biblia también los llama muertos, si no están en el estadio que Dios los puso, en el lugar que Dios los puso, que es en la resurrección. Él les dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo vivir el reino de Dios? Es necesario nacer de nuevo. ¿A qué? A la manera de pensar de Dios. ¿Cómo muero? Cada pensamiento
de fornicación, de adulterio, de hechicería, de enemistad, de pleito, etcétera, etcétera, que se levante contra el conocimiento de Cristo, lo crucifico y empiezo a vivir según lo que Él ya habló que soy. No lo crucifico desde algo que me falta. No, yo no soy esto. Yo no soy esto. Esto que me está llevando, yo no soy esto. Yo soy el fruto del Espíritu. Pero está después de la cruz. Es necesario nacer de nuevo. Y viene la buena noticia. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Cada área de nuestra vida va naciendo de nuevo a medida que un pensamiento de muerte es rechazado, a medida que un pensamiento de muerte es dejado a un costado, a medida que una obra de la carne dejamos a un costado y nacemos de nuevo. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y verás la manifestación de mi reino. ¿Qué es la manifestación de un reino? Es la manifestación del gobierno de un rey. Entonces se aparece el rey, la palabra, la luz, y dice, oyeron que fue dicho, pero yo digo. Cuando la Escritura habla de verdad presente, habla de la parousia aletheia. Parousia aletheia era la expresión que se usaba cuando un reino conquistaba a otro. Y llegaba el rey y decía esto, ¿ustedes tienen leyes? Sí. ¿Ustedes tienen una manera de vivir? Sí. Pero acá llega un nuevo rey que los conquistó. A partir de ahora viven como yo digo. Eso es nacer de nuevo. A partir de ahora viven como yo digo. Vas a salir de este lugar y te van a venir pensamientos para vivir según las obras de la carne. Te van a venir pleitos, contiendas. Te van a venir pensamientos para desestimar la palabra de Dios. Si los vences. Si le decís, no te oigo, porque yo no soy lo que me estás provocando ser, ahí vas a empezar a ver el gobierno de ese rey en tu corazón. Y cuando el rey gobierna, no hay otro gobierno que se pueda manifestar. Ya terminamos, iglesia. Si querés ponete de pie, quisiera que podamos orar. Agradecele ahí al Señor por la palabra. Si es que estás agradecido, no agradezcas si no estás agradecido. Que la palabra continúe, Señor, que la palabra continúe operando en nosotros, más allá de nuestra memoria, más allá de nuestro entendimiento, más allá de alguna nota que podamos haber tomado o no, Padre, que la palabra continúe operando. Que sigamos, Señor, atentos, expectantes, abiertos al fluir del Espíritu, al entendimiento del Espíritu, a que el Espíritu nos dé a conocer con más claridad y entendimiento las realidades eternas. Señor, que el entendimiento de Cristo sea cada día más real, sea cada día más notorio, sea cada día más ferviente en nosotros. Amada iglesia, la palabra de Dios va a darte una pasión por vivir que hasta hoy no tuviste. Vas a tener una pasión diferente. Pensamientos de muerte caen bajo el poder y la potencia de esta palabra. La palabra de Dios se lleva toda muerte, se lleva toda tribulación, se lleva todo gobierno de las tribulaciones sobre nuestras vidas. Hay personas que vinieron en esta noche agobiadas, sintiendo que ya era la última expectativa que tenían, a ver si en algún momento Dios podía hacer algo con sus vidas. Y viene la palabra. Y la palabra se manifiesta, y la palabra se da a conocer, y la palabra genera Cristo, y Cristo aumenta, y Cristo gobierna, y el reino de Dios es predicado, y el reino de Dios es manifiesto, y las obras de la carne caen bajo el gobierno de ese reino de Dios. No prevalecerán las tinieblas sobre la luz. La luz vino al mundo, y los hombres, por más que amaron las tinieblas que la luz dijo, igual los convoco a vivir en la luz. Vengan a la luz, manifiesten la luz, sean lo que yo dije que son luz.
en el Espíritu. Son luz. Desde mi punto de vista, dice el Señor, son luz. Cancelo toda obra de condenación. Cancelo toda obra de religión. Cancelo toda obra de coberturas humanas que han tenido subyugados, que han tenido esclavizados a los santos, que lo han puesto bajo gobierno. Cancelo toda mala interpretación del Evangelio. Cancelo toda mala interpretación sobre Dios. Declaramos, Padre, que tendremos por tu gracia, y sabemos que así es, porque todo se cumplió en el sí y en el amén en Cristo Jesús. Señor, sabemos que por tu gracia tendremos más entendimiento de quién sos. Tendremos más entendimiento de quién es el Hijo. Tendremos mayor entendimiento de dónde nos posicionaste, que nos hiciste nacer de nuevo a tu iglesia. Señor, y este entendimiento hará retroceder toda tiniebla que se haya puesto a gobernar en nuestra casa, en nuestra vida. Señor, la gestión, la práctica de la palabra, la práctica de la verdad hará retroceder a las tinieblas. Señor, declaramos esta palabra tatuada en los corazones, tatuada en el alma. Será la señal para el alma. Esta palabra, amada iglesia, será una señal para el alma. El alma intentará desenfocarte. El alma intentará correrte del eje. El alma no regenerada, intentará sacarte del diseño divino. La mente intentará jugarte malas pasadas, pero la potencia del Espíritu te mostrará una y otra vez esta palabra, y será la que abra la puerta a ese nacimiento del Espíritu. Y esa alma será regenerada, nacerá de nuevo y constantemente seguirá naciendo a la vida del Espíritu. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.